Hola, mi nombre es Iván Mendoza. Bienvenido a tu podcast Betel. Este programa te trae bendición, verás testimonios de lujo, invitados de lujo y sobre todo sabrás que a Jesús le importas. Bendecidos para bendecir. ¡Comenzamos! Hola, buenas tardes. Estamos aquí con nuestro hermano Agustín, un invitado de honor. Tengo el privilegio de tenerlo en este podcast, el podcast Betel. Bienvenidos, amigo, pastor, arquitecto. eh, Agustín, mi hermano, bienvenido a tu podcast. ¿Cómo estás? Bien, Iván, gracias. Agradezco que me des el espacio, que te hayas tomado la molestia de invitarme a tu programa. Es un honor tenerte aquí, es un honor, amigo. Bueno, estamos acá tomando un tema importante para la comunidad, es Dios en la familia. Qué importante es meter a Dios en la ecuación y que sea nuestra prioridad. Y bueno, hoy tenemos a nuestro hermano Agustín y quisiera, Agustín, que me compartieras tu camino en la fe. Ya entrevistamos a tu esposa, Sonia, y nos dice que ella venía del catolicismo, y yo me pregunto, ¿cómo es que Agustín conoció a la hermana Sonia? Pero vamos desde tu niñez. Sé que tú eh, creciste en el cristianismo. Platícame, ¿cómo fue meter a Dios en tu familia, tu primer familia, tus papás, tus hermanos? Platícame cómo fue esa experiencia. Bueno, pues déjame decirte que cuando tú eres niño no comprendes ciertas cosas. Realmente tú estás apegado a lo que te digan tus padres como tal, en el ámbito normal, y en el ámbito espiritual es mucho más complicado. En ese sentido te voy a decir que yo antes iba a la iglesia porque mis padres me llevaban. No tanto, a lo mejor como niño sí, a lo mejor disfrutaba, me gustaba en cierto momento, pero había cosas que realmente yo no comprendía como niño. Este, Tal vez lo veía como una religión, ¿ves? ¿Ves? Que religión incomprendida como tal. Porque hay ciertos tabúes, ciertas incomprensiones, que si el de que está delante no te la sabe explicar, y más a un niño, llegan a ser ideas figurativas de hombre, no tal como las explica la escritura. Entonces déjame decirte que como niño tenía yo esas complicaciones y no llegaba a comprender varias cosas. Transcurre mi niñez, ahí donde vivíamos ciertamente, ahí fue donde se estableció una iglesia, obviamente por planes del Todopoderoso. O sea, dice la escritura que Él tiene tiempos definidos, voluntades definidas, y Él tiene sus escogidos desde antes que los padres tuvieran relación sexual. Él ya los había escogido específicamente para Amén, una causa y para un efecto, porque es causa y efecto. amén. Nosotros somos hijos de Dios y debemos fuimos bendecidos desde antes de que nos formásemos en el vientre de la madre, como dicen Salmos. Ella nos tenía predestinados para. Amén. Ahora en los tiempos sí nosotros podemos alargar o acortar esos tiempos, lo que yo he comprendido. Los tiempos de Dios son perfectos, pero muchas veces depende de cada individuo. En el sentido, como vuelvo a retomar mi historia, yo iba a la iglesia porque mis padres me llevaban, porque de cierto modo me gustaba, vamos a ponerlo así, pero sí había unos huecos ahí, vamos a definirlo como espirituales, en los cuales yo tenía mis cuestiones, mis preguntas. Bueno, y en ese sentido fue caminando, vamos a ponerle como religión, porque realmente yo no había tenido una relación con Jesucristo, que es lo principal. Amén. Muchas veces pensamos que como somos hijos de pastores, somos hijos de creyentes en Jesucristo, asimilamos que los hijos también son. Pero déjame decirte que nuestro Dios Todopoderoso, a través de Jesucristo, tiene una personalidad en la cual respeta nuestros valores y nuestra personalidad. Entonces, en ese sentido, te va a dar tu tiempo y tu espacio y te va a dar su respeto. Amén. Él quiere seguidores por corazón, por voluntad, no quiere obligados. Amén. Entonces, en ese sentido, él fue trabajando en mi vida. Yo estuve yendo hasta, vamos a ponerlo, hasta la secundaria, que es en el tiempo, vamos a ponerlo así, en que nuestros padres ejercen cierta autoridad,
moral y espiritual tal vez sobre los hijos. Ya como todos sabemos y como tú comprenderás, aunque no estuviste en el camino de un principio, pero es la etapa donde nos queremos liberar en todos los sentidos, donde no asimilamos que es una libertad, sino nosotros como adolescentes queremos un libertinaje. Y más los que hemos estado en cierto modo reprimidos, ¿estás de acuerdo? Así es. Entonces así, entrando yo a la prepa, pero aquí voy a abrir un preámbulo, un paréntesis en el que te voy a decir que las cosas que yo aprendí de niño, que no fueron muchas o pocas, como tú lo quieras asimilar, en ese sentido sí me sirvieron de algún modo para regir mi vida. O sea, aunque yo no entendía muchas cosas, pero sí las asimilé y en ese sentido a lo mejor por eso se formó mi carácter un poco estricto. Bueno, vamos a decir que más bien se complementó en ese sentido, porque los caracteres los manda el Señor, ¿es amén? ¿Qué? Pero nosotros los complementamos para bien o para mal. Bueno, vamos a ponerlo que a lo mejor fue, se me formó un carácter más estricto en el sentido de que, aunque yo no entendía bien esa relación, pero sabía que había un Dios todopoderoso que merecía un respeto. Amén. ¿Ok? Cuando yo entré a la preparatoria, pues ya me separé completamente, pero eso no quiere decir que yo tenía un libertinaje al 100%, porque estaba prohibido en el hogar y eso es muy bueno. El hecho de que tú no quieras conocer a Dios no quiere decir que vas a hacer libertinaje en los hogares. Hay un hogar donde se debe respetar, hay unos padres que tienes que respetar. Amén. Y entonces, en ese sentido, yo más o menos me apegaba a eso, ¿no? Ese dictamen. Aunque déjame decirte que pues también tienes por ahí tus recovecos, pero vamos a poner al 60%, 50%, yo más o menos me apegaba a eso, ¿no? Y si hacía mis cosas, las hacía allá donde no supieran, donde no se Que enteraran. nadie te viera. Por un cierto respeto, Claro, porque claro. mi padre predicaba unas cosas y yo como hijo no lo iba a exhibir así a la contraria, ¿no? Entonces yo tengo esa separación y debo recalcar, yo no conocía a Jesucristo como, yo no había tenido una relación con él, yo no tenía un encuentro. A raíz de eso, en mi caminar, paso a la prepa, la universidad. Yo sí era, no era un tanto despapayoso, pero sí me gustaba el relajo, pero yo era de las personas que estudiaba y echaba relajo. Tan es así que, por ejemplo, un ejemplo, me agarraron por pelearme en la prepa 5, se peleó con los SHs y me metieron al tutelar 5 días, 6 días. Bueno, y no es fácil, ahorita yo te lo cuento así, pero cuando eres libre y de repente te meten en el tutelar 5 días, empiezas a pensar. ¿Qué estoy haciendo? Si yo conozco de la verdad, ¿qué estoy haciendo aquí en el tutelar? Sí, claro. Pero bueno, todas las cosas sirven para bien, depende de cómo las quieras aplicar. En ese sentido, yo puedo decirle a los muchachos, de hecho, cuando Dani era más pequeño en la secundaria, decía aguas, cuando te vayas de pinta en el buen sentido de la palabra, si puedes irte de pinta y puedes ir, vamos, convivir sanamente. Nada de robar en los supermercados, nada de aquello. ¿Por qué? Porque todo tiene una consecuencia. Y yo ya la viví. Pues en ese sentido, como padres, ¿sabe que si ha sufrido algún tropiezo, un dolor? Como padre, se lo queremos hacer valer a los hijos de que no lo sufran. Muchas veces los hijos no lo van a comprender hasta que sean padres. Claro. ¿No? Es algo que no puedes explicar en el cierto sentido hasta que él esté conectado a esa paternidad y vea a la sangre de sus huesos, huesos de sus huesos, carne de su carne, genes de sus genes, y va a comprender qué parte de él está en sus generaciones y que por eso nos preocupamos, que por eso muchas veces a los hijos les decimos esto no y esto no, porque ya lo sufrimos y no queremos con ese amor que tenemos hacia los muchachos de que no sufran, de que no tengan esa experiencia, porque no fue buena para nosotros. Claro. Entonces, en ese sentido, bueno, estoy explicando eso. De alguna manera, eso me sirvió para irme separando por las amistades. No hablarles, pero sino juntarme menos con ellos. Dicen, bueno, pues esto, si ahorita tengo 17 años y caí en el tutelar, yo no quiero caer a grande, ¿no? Entonces yo dije, bueno, entonces ciertas acciones que no debo de hacer, yo las voy a dejar de hacer. Tengo el conocimiento y eso no quiere decir que me tengan que comportar como no debiera.
dice la escritura, la palabra no viene vacía. Sí, amén. Y conmigo, pues no había vacía. Y déjame decirte, cuando estás predestinado, no puedes hacer mal como tal, porque ya estás sellado. Amén. O sea, tú lo quieres hacer y no se puede. Y no porque lo quieras hacer, porque tú sabes que las circunstancias luego se dan. Entonces, en ese sentido, yo ya tenía un sello, donde el Eterno me tenía sellado y decía, tú eres para mí. Pasen las circunstancias que pasen, tú eres para mí y tengo un propósito para tu vida. Pues bien. Bueno, antes no se manejaba mucho el ministerio de la profecía. Yo me acuerdo que antes no era. Ahora, gloria a Dios, que ya se maneja un poco más. Y entonces ya no como que no damos golpes en el aire, sino que hay una guianza. Dice la escritura que los dones son para reedificar la iglesia, para ayudar entre la iglesia. Sí, amén. Entonces ese don, dice Pablo, procura más ese don. Es el más importante. Bueno, en otras palabras, es el más importante en la iglesia. Entonces, en ese sentido voy, en el caminar, acabo la preparatoria, salí bien en los 3 años y entro a la universidad, quise estudiar arquitectura porque mi padre era maestro albañil. A mí me gustaba ayudarle, me llevaba a la obra, veíamos las ideas que él daba para hacer las casas y eso yo mentalmente hacía mis planos y todo, ya sabrás. Entonces yo por eso quise estudiar arquitectura. Tenía, digamos, un poquito la práctica y yo quería la teoría. Entonces me envuelvo en el ámbito de la universidad, entro a la carrera de arquitectura, pero en ese tiempo yo estaba alejado completamente de Dios, pero Él no estaba alejado de mí, porque Él tenía planes para mí. En ese sentido, sí, mis primeras borracheras, mis primeras cositas por ahí, ¿no? De juntarte. Déjame decirte que en el ámbito espiritual, los hijos de los líderes, los hijos de pastores, de evangelistas, los hijos de gente importante en el reino, van a ser los hijos más tentados y atacados por Satanás. Y yo tengo esa teoría de que si el papá está ganando almas para Cristo, Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados. Y de algún modo les dice, si tú me estás haciendo la guerra, me estás quitando almas, yo voy sobre lo que más ama. Entonces, en ese sentido, un consejo para los que somos líderes, para ti, para ver, Gracias. hay que ponerse las pilas en ese sentido y ser muy maduro, ser muy sabio para saber cómo vas a guiar a los hijos. Los hijos los vas a guiar. Tu idea principal es inculcarle la filosofía, la idea de Jesucristo, lo que Él estableció en su palabra, lo que es el reglamento para el ser humano, para que viva en esta vida bien y para que tenga vida eterna. Amén. Y cuando digo bien, no quiere decir que es miel sobre hojuelas, porque el mismo Jesucristo, nuestro Señor, dijo, en el mundo tendréis aflicción, vas confiad, porque si yo he vencido, que soy la cabeza, tú también lo vas a hacer. Amén. Entonces eso no te equipara que no vas a tener problemas. Los vas a tener, pero los vas a ver de una manera diferente, con una filosofía diferente, con una filosofía que está dando el Maestro Jesucristo, la cabeza, Amén. ¿no? Entonces, vamos, yo seguí en la universidad, pero cosa rara, no me olvidaba de que yo conocía de la filosofía de Jesucristo. Tan es así que me acuerdo cuando yo tenía exámenes difíciles, yo iba y me postraba en la iglesia, iba y bien comodino. Convenenciero, que Claro, sí, pero no tonto, brother. sabías a quién pedirle, ¿no? No, y aparte yo sabía que los atributos del Todopoderoso son la misericordia, Sí, ¿me entiendes? Entonces yo decía, ¿sabes qué? Pues yo sé que no ando en tus caminos, yo no voy en tus caminos, pero yo lo reconozco, yo sé que tú tienes poder, ¿sabes qué? Échame la mano, porque solo contigo, ¿no? amén. O sea, dame la sabiduría para entender, para resolver bien, vamos. Y no me defraudó porque es un Dios misericordioso. Amén. Es justo, pero al momento no aplicó la justicia en ese momento para mí. Me dio el chance, ¿me entiendes? Dios misericordia. Exacto, mijo, ahí está para mi hijo el rebelde. Sí, amén. Sin causa o con causa, ¿no? Yo creo que depende de cómo lo manejes, ¿no? Y en qué tiempo y en qué sentido. Entonces voy, acabo la universidad, pero en ese tiempo estaba acabando cuando conocí a Sonia. A Sonia la conocí. Pues deja decirte que le llevo 7 años, 8 años, entre 7 y 8 años, pero lo manejamos en 7 para que no se... Para que lo veas. Para que no haya comentarios. Para hacer los spoilers. Exacto.
que dice que nos vemos de la misma edad, ¿no? Claro, claro, yo te veo más joven. Ahí vamos, mira, porque todo es por la gracia de Dios. De algún Amén. modo, yo dije, hemos sido predestinados. Y si he sido predestinado, mis generaciones han sido predestinados. Porque acuérdate que Dios, cuando dice en la Escritura, dice, te bendeciré, a los que me aman los bendeciré, tercera y cuarta generación, y de ahí se viene la cadena. Pero si tú le das la espalda, a pesar de que es misericordioso, también es justo, donde dice, bueno, ya te di mi misericordia, ahora te voy a dar de mi justicia porque nada más no entiendes. No me Dios quieres arrepentirte. Depende, ¿no? Depende de ti. Claro, claro. Entonces, en ese momento conozco a Sonia. Yo no sabía bailar, brother, y a ella le encantaba bailar. Entonces yo dije, pues si no bailo, pues nunca No tengo oportunidad. me va a abrir. Claro. No dice la banda, ¿no? Vaya. Como dice, Claro, claro. no me va a pelar y pues no estoy, galán, no estoy, no, pero pues ya sabrán, ¿no? Dios me dio la gracia. Amén. Ah, sí. Pues le voy, sí. La gracia y la labia. No te hagas, no te hagas. Creías que yo era muy serio y muy Ármelo. con las mujeres, ¿eh? Órale. De hecho, fue mi segunda novia. Ok. Pero es el único amor, Amén, amén. No, Lo que no creemos. que vale. Sí, sí. ¿no? Y La mujer de. fue, es y será. Amén, amén. Primero Dios. Siempre. Así será, así será. Gloria. Déjame decirte que crees que me dijo el Señor cuando ya andaba en sus caminos. Llegó el profeta y me dice, ¿tú crees que tú escogiste a tu esposa? Estás bien mal. Te la escogió Dios. Amén. Aleluya. ¿Ven? Gloria a Dios. Dios no se equivoca y no ve la circunstancia ni dónde la conocí, pero ella la tenía predestinada para Amén. usted. Amén. Y en su momento los complementó, los hizo uno, como dice la Escritura. Aleluya. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola. En todos los sentidos, tanto espiritual como material. Amén. O sea que los chicos que no conocen a Jesús le toman fuera de contexto, ¿no? Los chicos de hoy, déjame decirte, Lo toman a la ligera. a la ligera. El Señor Todopoderoso estableció un núcleo familiar desde el principio y sobre eso basó para la sociedad, fue la base para la sociedad y se ha ido perdiendo. Y no quiero entrar a detalles, pero puedas ver. Por eso ahorita los chicos no se han dado cuenta, para empezar no se han dado cuenta que hay un reglamento que rige al ser humano, que fue escrito por el ser humano, pero fue inspirado por Dios. Y si los chicos no se han dado cuenta que hay ese reglamento, y si los chicos no les gusta leer, y si los chicos bla, 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 pues se están perdiendo muchas bendiciones y muchas cosas que le están pasando a los chicos es perdón por la palabra, pero por la ignorancia. Dice la Escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto rechazas el conocimiento, yo te voy a rechazar el sacerdocio. En otras palabras, por cuanto no buscas de mí y no te interesas en mis cosas, el día que tú me busques, tal vez yo te pueda dar la espalda. ¿Y por qué digo tal vez? Porque entra su misericordia. Amén. Porque dice la Escritura que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces yo conozco a Sonia, nos enamoramos, 5 años de novio, brother. La conocí a los 15 años. Yo ya estaba, creo que el último año de la universidad. Entonces, si tú lo pones en contexto, dices, no, pues como que no. No cuadraba. No, No les cuadraba, pero a los papás, bro. no les cuadraba, pero por ahí decía una canción, el amor no tiene edad, ¿no? El amor no tiene edad y cuando dos personas se aman y cuando son afines en sus sentimientos, pues no hay nada que los pueda parar. Lo bueno que ella se aferró, hermano. No, yo también. Somos aferrados. Sí, amén. Somos aferrados, pero porque Dios nos da un carácter en ese sentido de aferrado. Dice la Escritura, no te ha dado espíritu de cobardía, Ah, sí. sino de ¿qué? Valentía. De valentía. Sí, aleluya. O sea, por eso está dando esa clave, o sea, está dando espíritu de valentía. Valentía. O sea, aquí no queremos cobardes, porque cuando tú te vuelves a Jesucristo, sabes que eres un soldado de Él, donde de algún modo tú fuiste sacado de un modo de vivir donde estaba
muy propensa tu vida a la perdición, y tú en agradecimiento volteas hacia atrás, dice, pues vamos, si conmigo pudieron, yo te ofrezco mi mano para salir también de eso. Amén. Cosa, cosa de la escritura dice, que todas cosas nos sirven para bien. Amén. Y fíjate, desde que yo la conocí, todo se fue como encajando hasta el momento de casarnos. Cuando nos casamos, ella era católica. Yo nunca renegué de mi fe. Tan es así que le dije al padre, mira, mi esposa es católica, yo soy seguidor de Cristo. Amén. Yo sé lo que es seguir a Cristo, aunque ahorita no soy, o sea, congregándome, no lo estoy siguiendo al 100%, pero tengo las Conocimiento. bases, tengo el Claro. conocimiento. Entonces, en ese sentido, me dijo el padre, bueno, pues va a ser una boda mixta, ¿no? ¿Y por qué me casé en religión católica? Dije, para mí no hay problema, porque realmente lo que está viendo el Todopoderoso en mi corazón. Tan es así que nos casaban en la iglesia, cierto, buscamos una iglesia que no tuviera figuritas, ¿no? Para que fuera más, Más acorde a más acorde, tus más, pensamientos, tanto de ella como para mí, porque yo creo que en ese sentido también estuve respetando su exacto, y hicimos un acuerdo, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, yo me caso en tu religión y sin problema. Tal es así que nos estaban casando y yo en ese momento, acuérdate que Dios es espíritu, en mi espíritu le deba adoración a Dios, ¿sabes qué? No veas el lugar, no veas los dogmas, no veas la religión, sino simplemente la relación. y O sea, corazón. yo quiero, mi deseo es que tú bendigas mi matrimonio. O sea, olvídate de los lugares. Olvídate de la Tú le orabas al Señor y le decías: "Si no, la presa se va". No, y fíjate que Dios es fiel, porque te digo, nos Entiendo. casamos, se dio la fiesta y todo, y empezamos el matrimonio. Como todo matrimonio joven, tú sabes, seas cristiano o no seas cristiano, siempre a las primeras de cambio se va a ver lo que es en realmente el novio y la novia, el esposo y la esposa. Se van a soltar tal como son. Porque acuérdate que cuando somos novios, la relación todo es queremos aparentar algo que no somos. Aparentamos, no queremos, sino que aparentamos algo que no somos. Y ya la realidad ya es cuando nos soltamos, ¿no? Y realmente si de repente, para vernos te arreglabas, te bañabas, luego ya ni, no es mi caso, pero luego ya te olvidaba a bañarte, el detallito y bla, bla, bla. Y eso va llevando, es como una bola de nieve, se va haciendo grande, 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 y va pegando todos los aspectos, en el moral, en el espiritual, el económico, ¿no? Porque muchas veces hay este casamiento porque hay un valor económico. Por interés. Por interés, no se dio mi caso, pero gracias a Dios ahí vamos, ¿no? Amén. Entonces, en ese sentido, empiezan los problemas, empiezan las dificultades, empiezan los gritos, los jalones. Nunca hubo golpes, pero sí, pero no dejan de decirte que no es necesario esos golpes, los golpes pues, cuando mueres y matas con la palabra. Dice la escritura que el poder está en la palabra y tú tienes el poder para saltar bendición o maldición por tu palabra. Sí. Y asimismo te dicen proverbios que por lo mismo que tú tienes el poder tanto matar o vivir con la palabra, que sujetes tu lengua y que no caigas presa en los dichos de tu boca porque va a haber una consecuencia. Todo hay una acción, hay una reacción. Depende de ti si se la das positiva o negativa. Así Y ahora deja de decirte ahí, cuando la des negativa, tienes en tu boquita el poder de ir y pedir, Perdónale. perdóname porque sabes que la regué, perdóname porque fui un burro, perdóname porque no te quilaté, no te di lo que necesitamos, perdóname. De hecho, uno de los fundamentos de la filosofía de Cristo está en él. Perdón. Perdónale. Tan es así que todo por eso te dice, si no perdonas, yo no te voy a perdonar, porque soy justo. Amén. Entonces, Gloria a Dios. en nosotros está la decisión, Así es. Amén. ¿no? Entonces empezamos problemas, en ese sentido, el Señor nos empezó a llamar, ¿no? Y sí me gusta ese detalle que me empezó a llamar. Tú sabes que yo vivía a un lado de una iglesia. De hecho, mi papá donó la iglesia, la mitad del terreno, porque mi padre, cuando conoció de Cristo, mi padre era un alcohólico, un mujeriego, estaba mal de cirrosis ya para morir.
Él acepta a Jesucristo, Dios lo sana, y mi padre es de esas personas que dan todo por Jesucristo. Aleluya. Tan es así que dijo, mi terreno de 400 yo doy la mitad para una causa justa que yo he visto que en mi vida ha impactado, yo he visto los resultados y ahí está. No era rico, pero dijo, ahí está. Y tú puedes ir a ver ahorita los resultados de esa decisión de mi padre, De esa siembra. de esa semana. Ahí está, Amén. ahí en el Ajusco y está en Querétaro también. Y aquí andamos nosotros, mi hermano en Estados Unidos. Oye, hagamos un paréntesis, platícame. ¿Tu papá era alcohólico, era mujeriego, estaba enfermo de cirrosis? ¿Cuántos años tenías tú cuando sucedió eso? Cuando él estaba así Pues yo creo que yo estaba naciendo Ok. pequeño. Eras un bebé cuando él decide conocer de Jesús. ¿Conoce de Jesús? ¿Tú ya entonces creces en la fe cristiana? ¿Tú ya eres un hijo de Dios cuando naces, pero te presentan una religión? Eh, Te pregunto esto porque hoy yo sé que, los tiempos han cambiado. Hoy la gente no le gusta tanto el tema de lealtad, de fidelidad, ¿no? Pero yo creo que, en la tradición o en lo que les enseñaban antes, había un valor, que el valor era que la gente se entregaba al 100%. Hoy tenemos miedo de entregarnos a la fe, tenemos miedo de despojarnos de lo poco que Dios nos da, tenemos miedo de caminar confiados del Señor, y yo quiero preguntarte, ¿qué piensas de lo que tu papá hizo? ¿Qué piensas de que él conoció de Jesucristo y dijo: "No soy rico, pero allí está el terreno"? No soy rico, pero yo voy a trabajar para que conozcan de Jesús. Porque me ha dado un testimonio de que tu papá era un hombre de fe, o sea, que él agarraba su carro y se iba y predicaba y vivía de la fe. ¿Qué piensas de esa siembra? Mira, personalmente, de la persona de mi padre, yo pienso que fue un hombre valiente. Porque acuérdate que antes el cristianismo estaba muy, era un tabú, no podías, reflejar tu doctrina abiertamente porque era señalado, ¿no? Actualmente, y hay ciertos lugares donde sigue ese sistema, donde no ha cambiado. Entonces mi padre fue de los hombres valientes, porque déjame decirte, dice la escritura que al que más se le perdonó es el más agradecido. Entonces en ese esquema entra mi padre. Yo puedo asimilar que todavía estaba joven, pues, estábamos chiquitos, somos 8 hermanos, yo era el tercero. Soy el tercero, entonces empezaba, ¿no? Como ahí la vida, como el matrimonio. Entonces, de un cambio tan radical de cómo era a cómo el Señor lo cambió, yo lo admiro en ese aspecto, tan es así, que cuando yo regreso a los caminos del Señor, que fue ya después de unos 5 años de casado, ¿no? Más o menos 5 años, que es cuando Yesenita iba a ver a mi mamá, a mi papá. A mi mamá, porque mi padre se iba a predicar a Querétaro en ese tiempo. Entonces, Yesenita le gustaba ir a aplaudir al templo, y nos decía: "Vamos, vamos". Y entonces, de hecho, una vez el Señor nos dijo: a mi sierva yo lo utilicé para que regresara". Amén, gloria a Dios. Entonces, tiene en gran estima a mi hija, le ha dado dones igual que a mi esposa. Amén. Entonces, Aleluya. en ese ámbito, pues yo considero a mi papá una persona valiente, una persona que dijo: "Aquí estoy, yo te sigo a Cristo", y tan es así que el último que yo puedo asimilar de su personalidad es de esas personas que dice: "De pecar, volver al pecado, mejor llévame, mejor muerto". Y son palabras fuertes, Claro. y son palabras que me enseñó hace poco, no mucho, hace 5 años el Señor, que se cumplió en la vida de mi padre. Entonces déjame decirte que cuando yo regreso a los caminos, al año, creo en ese año se murió mi padre, pero ya había regresado a los caminos, regresé, 5 o 6 años, yo ya empecé a ir con el pastor Rayón en Santo Domingo. Fue cuando tuve mi encuentro verdadero con Jesucristo, Mira. donde Él vino, me habló a mi vida, a mi alma, a mis sentimientos, tuve un encuentro con Él, donde dije: "No, pues de aquí soy", o sea, no hay otra persona,
no hay otro ser en el que pueda confiar, el que me haya hecho un bien, porque vino y restauró mi alma asmática, me la restauró, todas mis heridas, curó mis odios, mis rencores, mis maldiciones las llevó, me hizo libre en ese sentido Amén. y lo reflejó en mi vida física. Entonces, cuando yo comprendí, donde dije, por eso mi padre era así, por eso mi padre era valiente, por eso mi padre daba seguimiento, ¿entiendes? Yo no pude comprender, dije, pues de aquí soy. Amén. Bueno, te comentaba que es responsabilidad de los padres empujar los valores y la palabra a los hijos para que el día de mañana ellos la asimilen y será su decisión si los van a seguir poniendo en práctica. Digo, sí, poniendo en práctica porque se supone que si lo enseñas desde niño, lo están poniendo en práctica. Pero va a haber una edad, 18 años, donde ya son por ley libres. Pero si tú los guías en esas bases espirituales, básicas y fundamentales, y se graban en el corazón, como dice la Escritura, el día de mañana les van a ser de gran utilidad cuando sean independientes, cuando ya tengan su pareja, cuando ya sean su célula familiar. Y se va dando la cadena con sus hijos, primeramente con su esposa, con sus hijos, con sus nietos. Amén. Ok. Amén. Bueno, aquí hago un paréntesis, Deuteronomio 6, versículo 6 y 7 dicen así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios es lo que hacemos, escribir la palabra en nuestro corazón, inculcársela a nuestros hijos, leerla, predicarla, modelarla, ¿sí? Y como tú dijiste, perdonar es complicado cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, pero una vez que llega Dios a nuestro corazón, es fácil perdonar. Entonces, eh, síguenos platicando. Te casas, sigues, tienes tu primer hija, le sigues inculcando que siga a Dios y Dice, que sí, fue Yesenita la primogénita, Yesenita mi Jamín, una bendición. Mis 3 hijos son bendición. amén, Este, y Yesenita fue de las. También tenía su toque, porque me acuerdo de chiquita, ella se aprendió el Salmo 23. Chiquita, parecía periquita, pero ya una niñita aprenderse eso, es porque igual está predestinada, tiene su toque ahí, tiene su sello. Entonces, déjame decirte que muchas veces, como padres, pensamos o queremos criar a los hijos de modo que no les pase nada. Sí, ciertamente queremos, les prohibimos estas cosas porque ya las sufrimos. Pero hay cosas que realmente no vas a poder hacer nada y es necesario que los soltemos y que le quitemos esa cúpula y que los soltemos, como dice la Escritura. O sea, suéltalos, suéltalos. Si ellos, ya va a ser decisión de ellos, si van a esas bases, esas días, esos pensamientos, esa filosofía, si la toman o la dejan, ellos tienen que tener su propio encuentro con Jesucristo. amén, Porque si nunca han tenido ese encuentro, les va a pasar lo mismo que yo. No van a asimilar eso importante. Lo van a tener, no como cualquier cosa, pero no le van a dar el significado que se diera a tu vida. Cuando Jesucristo llega a tu vida, tu vida cambia radicalmente en todos los sentidos. Tan es así que tú no lo puedes sacar de tu vida porque es la esencia. Y no quiero ser religioso. Tu economía gira a través de Jesucristo. Y no quiere decir que si eres seguidor de Jesucristo vas a tener todo el dinero del mundo. No, eso sería una mentira. Pero déjame decirte que Él sí suple tu necesidad. amén, Te da la gracia para que encuentres el trabajo, para que abre puertas. amén, Dice la Escritura, abro puertas que nadie puede abrir y cierro puertas que nadie puede abrir. O sea, Él tiene el control de todo. Tan es así que cuando yo me acerqué más a Jesucristo, fue eso cuando teníamos problemas familiares. Tan es así que yo sé que si no hubiera conocido de Jesucristo, yo estuviera divorciado de Sonia. Pero Dios tiene sus planes bien perfectos. Nace Jess, a los 4 años Tatis,
Tatiana, que es una bendición también, Tatis. Fue cuando empezábamos con Tatis, cuando empezamos más, cuando se dio el milagro de Tatiana, cuando Sonia empezó la voz, a escuchar la voz de Dios, porque muchas veces decimos, no, es que escuché la voz, yo también oía, ¿cómo lo hicieron? ¿O qué? Pues yo no vio así, o sea, lo vi igualito que mío, o sea, ¿o en qué me supero? ¿Por qué él la oye y yo no? Sí, claro, claro. Ah, pero es que ahí va el por qué. Cuando tú te haces el propósito de un objetivo y son las personas que empiezan a escuchar la voz de Dios y pones todo tu empeño en obedecerle, en seguir las enseñanzas y anhelar eso, Dios no te va a defraudar. Claro, Y cuando lo empiezas a escuchar, cambia tu vida. Te hablan para prevenirte, para decirte que te ama, para muchas cosas bien positivas. Entonces, y muchas veces mi pensamiento era, si Dios está ahí en el cielo y yo soy una hormiguita, ¿cómo va a estar hablando? Pero no, somos hijos de Él. Él dice que nos ha dado de ser potestad, de ser hechos hijos de Dios. amén. Y luego también dice que no nos va a llamar siervo, sino amigo. Amén. Realmente yo cuando le oro a Jesucristo, yo le digo amigo. Es mi amigo que nunca me ha fallado. Amén. Tú sabes que de amistades no nos fallan, ¿no? Sí. Pero es el que nunca te va a fallar. Nunca te va a fallar, siempre va a estar ahí. Entonces, Yesenita, ya con Yesenita ya íbamos a la iglesia, íbamos completamente a la iglesia. Digo, con Tatis. Con Dani, pues Dani ya es una promesa de Dios. Amén. Dani sabe el propósito de su vida. Él ya lo tiene bien definido y de chiquito, incluso cuando le pedían que se dibujara que iba a ser de grande, pues él dibujaba en un estrado con una multitud de enfrente y así, porque me enseñó el dibujo y todo. O sea, ahorita espero que no se le haya olvidado eso, porque él nació con un propósito. Aleluya. Él sabe que él no es de este mundo, que somos Peregrinos. peregrinos de este mundo. Nuestro- Estamos del lado amigo, la ciudadanía es en el cielo, Amén, aleluya. en todos los aspectos. Y no solo para Dani, sino para las personas que quieran seguir a Jesucristo, porque Él no lo rechaza. Él está dando la oportunidad día a día. Y es donde tanto tú como mi esposa, como yo, como Dani, tenemos que hacer nuestro trabajo. Amén. ¿No? Si Dios nos cambió nuestra moda de vivir, de pensar, ¿por qué no? Si amamos al amigo, a la amiga, ¿sabes qué, amiguita? Hay algo especial para ti. Tú no sabes, vemos caras, pero corazones no sabemos. Claro, Tú no sabes lo que está sufriendo acá, ¿no? claro. Pero, pero ¿sabes quién sí lo conoce? El que conoce tu corazón, el que pesa los corazones, Amén. el que te vio desde que eras un embrión en el vientre de tu madre. Dice la escritura, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escrito todas estas cosas sin faltar ni una de ellas. Amén. Y cada ser humano nació con un propósito bien definido. Aleluya. Y está establecido que toda persona tiene que conocer de Dios y de Él depende si lo rechaza o lo acepta. Amén. Entonces lo que le enseñamos, la filosofía que le enseñamos a nuestros hijos. Y nosotros como padres, ese es nuestro anhelo, que sigan esa filosofía, porque es una filosofía que va a traer vida eterna. Amén. No nada más, dícele, todos tenemos que morir, obviamente, pero cuando mueres, acuérdate que el alma es inmortal, es la que va a ser juzgada, es la que se va al cielo o se va al infierno, porque hay un infierno como tal. Y la escritura no miente. Dice la escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra se va a cumplir al pie de la letra. Amén. Entonces depende de cada uno. Vuelvo a retomar, uno los cría con las bases, con las enseñanzas, y ellos deciden, ¿no? Aquí no se obliga como padres, no se obliga. Los hijos eligen el camino. Y cuando tienen el encuentro con Jesucristo, muy raramente dan la espalda después, Amén. porque es un cambio radical. Radical. Amén. Bueno, entonces, te invitamos a que nos sigas, te invitamos a que nos sigas escuchando, a que sobre todo nos ayudes a bendecir. Esta palabra que el pastor Agustín está soltando es de poder, la verdad trae toda la vida ahí, el espíritu, y yo espero que tú te atrevas a ser valiente, te atrevas a conocer del que te creó. Estamos por despedirnos, pero quiero hacerle la última pregunta a mi hermano Agustín. Quiero
que me platiques hacia dónde va tu ministerio. ¿Y hacia dónde va mi ministerio? Bueno, es una pregunta interesante. Nosotros le hemos dicho al Todopoderoso que nos guíe donde Él quiera. Realmente somos sus siervos como tal. Somos sus siervos y amigos, porque no te llamaré siervo. Un siervo amigo, vamos a definirlo así. Mi esposa y yo y parte de mi familia, aunque servimos en diferente iglesia, tenemos al menos mi esposa y yo, el sentido común de que vamos a seguir a Cristo donde Él nos mande. Ahorita nos ha estado dando instrucciones y sobre esas instrucciones es lo que vamos a seguir, ¿sí? Dice la Escritura que Él se complace en la obediencia. Y muchas veces va a ser una obediencia difícil, pero no imposible, porque Él no te va a poner algo ajeno a tu capacidad. Él sabe tus fuerzas, tus capacidades, pero déjame decirte que también te estira al máximo. O sea, sabe tu capacidad. Dice, yo quiero más de Iván, que se esfuerce más, que dé más, que esto y otro, y que no se le suba el ego. Acuérdate que cuando Dios te va madurando, te va haciendo, te va dando más de Él, el ego tiene que bajar. De modo que digas, aquí estoy, Señor, aquí estoy para lo que tú me mandes. Amén. Y acuérdate que aprendemos hasta de la persona más humilde, la persona más sencilla, vamos a aprender. Amén. No es insignificante. Todo tiene un propósito. Todo gira con un propósito aquí en esta vida. El Señor nos pone las personas que debemos de conocer para un propósito. Por tanto, para que ella te dé, pues tú le des, y más si tú conoces de la Escritura, más si tú conoces de Cristo, más si Él cambió tu vida, más si está haciendo algo en tu vida, en tu familia, en tus hijos, tienes que compartirlo, no te tienes que quedar callado. Amén. Y si muchas veces nos hemos quedado callados, es que a lo mejor porque vergüenza que hemos cometido actos que no debíamos de cometer, ¿estás de acuerdo? No somos perfectos porque vamos en un caminito. Amén. Y en ese camino, pues vamos, sí, Dios nos va perfeccionando, pero nosotros tenemos que tener y poner parte de nosotros, parte de nuestro empeño. Amén. Entonces, esa es la respuesta. Ya Dios nos dio instrucciones y vamos a caminar de acuerdo a esas instrucciones, Amén. en obediencia, Gloria a para Dios. agradarlo. Amén. Dice la palabra de Dios que somos como la aurora, que vamos de menos a más. Por eso nosotros no buscamos de Dios como una religión, nosotros lo buscamos como un estilo de vida. Reconocemos que somos imperfectos y que solo Dios es perfecto. Por eso te invito que nos ayudes a bendecir. Bendecidos para bendecir. Mis hermanos, gracias porque estamos en este tiempo de gran edificación. Espero que estas palabras, que este podcast te ayude, te edifique. Y bueno, estamos cerrando. Pastor Agustín, amigo, arquitecto, padre de familia. Bueno, podríamos presentar tantas credenciales. Por favor, ayúdame a cerrar con una oración de poder. Claro. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te vamos a dar las gracias porque un día más confías en nosotros. Nos diste la oportunidad de mostrar que podemos superarnos de acuerdo a tu palabra. Ciertamente somos imperfectos y lo reconozco. No soy perfecto, pero me aferro a esa palabra, a esa sabiduría, a esa palabra que es poder, para poderme ir perfeccionando. Dice la Escritura que mengue yo, el viejo Agustín, el viejo hombre, y que tú seas más en mí. Dice el apóstol Pablo, ya no soy yo, sino Cristo en mí. Quiero que esa palabra se haga más y más rema en mi vida, que tú crezcas más en mí y que el Agustín baje más. Te doy las gracias y te pido una bendición especial para el equipo que trabajó aquí, para los muchachos, Señor Dios. Yo sé que un día Jesús va a tener un encuentro con cada uno de ellos. Yo sé que tú tienes tu voluntad perfecta y tu tiempo perfecto para cada uno de ellos. Y eso yo lo asimilo aquí en mi corazón y quiero, y mi deseo es que te conozcan, Señor. Gracias por la vida del pastor Iván, Señor. Síguele dando sabiduría, entendimiento, amor por las almas. Porque si alguna vez se ungió como pastor, es porque tú no te equivocas, Señor. Y porque tú ya lo tenías predestinado, Señor. Mi deseo es que su ciclo se cierre contigo, Señor. Hasta el día en que nos volvamos a ver ahí en el cielo, juntamente con todos tus seguidores. Gracias te doy, Señor, por este espacio, por estas palabras de aliento que me permitiste declarar.
y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.